En este video vamos a ver algunos conceptos sobre el uso de cámara y el espacio en 3D. Para eso vamos a trabajar con una ilustración que yo elaboré antes, que es esta, en donde tenemos un paisaje con muchos elementos que están ubicados a diferentes profundidades. Cada uno de esos elementos los he establecido en capas diferentes, como se trabaja dentro de After, y dependiendo también de qué profundidad tiene dentro de la composición, desde el fondo, que vendría siendo el cielo, hasta lo que tenemos más en un plano más cercano hacia la cámara, que sería el venado. Constituida esta primera parte, lo que hacemos es ir a After e importar ese documento de Illustrator. Vamos a decirle que lo importe como composición y también que tome layer size para que cada elemento quede independiente. Desde Illustrator yo ya le establecí las medidas que quería para el trabajo, así que lo único que tengo que hacer es darle doble clic a la composición. Muy bien, aquí ya tenemos entonces la composición que hemos traído está After. Como pueden ver, todas las capas están ubicadas en el mismo orden y con el mismo nombre con el cual las establecimos en Illustrator. Lo que voy a hacer a continuación es activar esta segunda casilla dentro de todas las capas para que continuamente se esté rasterizando cada una de las imágenes. Lo que voy a hacer con esto es que cuando yo altere el tamaño de alguno de estos elementos no se pixele, sino que constantemente esté rasterizando, y como se trata de un vector, entonces no se pixele, sino que continuamente esté rasterizando y se vea con la resolución adecuada. Muy bien, lo siguiente que voy a hacer es activar esta capa de propiedades para que sea 3D, de modo que yo pueda desplazar todos estos elementos también sobre el eje Z. Ahora yo puedo moverlos de derecha a izquierda y también en un sentido de profundidad. Para poder entender mejor cómo voy a mover todos mis elementos dentro de la composición, voy a cambiar de una vista acá a seleccionar dos vistas para poder tener, primero que todo, esta parte frontal o de cámara activa y también una vista cenital de mis elementos o una vista superior de mis elementos. Posterior a eso, también voy a empezar a trabajar, como habíamos visto antes, añadiendo desde capa, nuevo, cámara, para añadir una cámara a mi composición. La parte de una cámara de un nodo o de dos nodos vamos a verlo ahora, más adelante. Vamos a ponerle un nombre determinado a la cámara porque puedo tener varias cámaras dentro de mi composición, y dentro del preset voy a dejarle en 35 milímetros. Todo esto puede cambiar y podemos escoger diferentes. A mí me funciona bien este de 35 milímetros, así que vamos a dejarle así por ahora. Le voy a dar OK. Y entonces aquí dentro de mi plano cenital, desde mi plano superior, yo ya veo que tengo aquí mi cámara ubicada dentro de todo mi composición. Si yo modifico la posición de la cámara, entonces también se modifica mi cuadro de Active Camera, que es lo que la cámara está registrando. Muy bien, lo siguiente que voy a hacer es empezar a distribuir espacialmente estos elementos que yo traje acá. Yo tengo aquí muchos elementos separados por capas y mi composición me permite entender que lo que está atrás de todo, que es el cielo, puede estar muy atrás en el espacio, mientras que los elementos también se van distribuyendo uno tras de otro hasta llegar al venado. Entonces, como ya he armado acá por capas desde Illustrator, cada una nombrada y en orden, me queda mucho más sencillo empezar a distribuirlas en el espacio. Lo primero que voy a hacer es tomar fondo. Me es muy útil tener esta vista superior porque puedo tomarlo desde el eje Z y empezar a llevarla hacia atrás. Puedo superar esta primera parte, este marco que me otorga la vista superior, puedo ponerlo mucho más atrás y se va a seguir viendo. Y aquí, como ya lo tenemos más atrás en el espacio, se va haciendo más pequeño. Lo que hacemos es simplemente ampliar sus dimensiones para que no se salga de la cámara. Y así vamos haciendo con todos los elementos que hemos traído desde nuestra composición de Illustrator. Lo llevamos un poco hacia atrás y aquí podemos ir visualmente corrigiéndolo para que tenga las dimensiones adecuadas. Recuerden que presionando Shift va a ampliarse de una manera proporcional, pero también pueden jugar con las formas, en este caso las montañas, para que queden a su gusto. Aquí voy desplazando otro de los elementos, lo amplío. También lo puedo empezar a modificar en cuanto a su posición lateral y vertical.
otra más, otra más. Aquí puedo seleccionar varios desde la vista superior para ir distribuyéndolos sobre el espacio dependiendo de lo que necesite corregir. Tener estas dos vistas me es muy útil porque también voy entendiendo qué es lo que voy seleccionando y cómo se va viendo desde el punto de vista de la cámara. La montaña la voy a traer un poco más hacia el frente. Y nuestro venado también voy a desplazarlo un poco más hacia adelante para tenerlo más cerca de nuestra cámara. Muy bien, entonces ya tenemos todas nuestras capas divididas dentro del espacio. Acá los podemos ver mejor en nuestra vista superior. Y nuestra cámara también ubicada acá en el espacio, lo cual nos va a permitir también tener una vista diferente de todo lo que está dentro de ese espacio a medida que la cámara se desplaza por él. Es decir, ya no es una sola imagen fija, sino que de alguna manera todas estas imágenes mantienen y se van desplazando y moviéndose dependiendo también de su posición en este espacio tridimensional que hemos creado dentro de After Effects. Ahora bien, algunos de los elementos interesantes que yo puedo empezar a manejar es que dentro de las propiedades de la cámara, desplegándolas acá, yo voy a ver un par de opciones que me van a servir mucho para diferenciar un poco entre los primeros planos y los planos que están hacia atrás y también darle un toque mucho más interesante a la imagen en cuanto a una simulación de la óptica de la cámara. Y es el hecho de que acá en profundidad de campo o depth of field yo lo tengo en on, lo tengo activado. Hay veces que por defecto está en off. La idea es que esté en on, que esté activado. Puede ser por este lado o también cuando ustedes crean la cámara también se puede activar la profundidad de campo para que venga activa. Eso se hace. Aquí voy a seleccionar la capa de la cámara, voy a ir hasta Layer, Cámara Settings y aquí nos va a aparecer el mismo cuadro de diálogo que teníamos cuando creamos la cámara, lo cual nos da la posibilidad de modificar, una vez hayamos creado la cámara, modificar todos estos elementos en caso de que lo necesitemos. Y en esta parte de aquí, en Enable Depth of Field o activar, permitir profundidad de campo, vamos a darle clic ahí y darle OK. Esa es la forma para que venga activado desde el inicio. Una vez activo, lo que nos va a permitir la profundidad de campo es tener justamente esa diferencia entre lo que está enfocado, es decir, el elemento que está dentro de nuestro foco y lo que está desenfocado, o sea que esté muy atrás en la profundidad o muy hacia adelante. Ese punto donde está enfocado va a ser algo que vamos a manipular aquí en la distancia focal. Así la vayamos pasando hacia la derecha o hacia la izquierda, ustedes van a ver que en la parte, en el plano cenital o superior, vamos a ver cómo se va moviendo esa línea que yo voy enfocando. No obstante, en la parte de la derecha no estoy viendo muchos cambios. Eso se debe al hecho de que la apertura del foco, que es el siguiente valor después de distancia focal, está muy cercano a cero. Si yo amplío esa apertura, yo voy a empezar a ver cambios entre los diferentes planos. Si ustedes se dan cuenta allí, nuestro venado está más enfocado, la montaña que está un poco atrás de él también está enfocada, al igual que el árbol, pero los elementos que están hacia el fondo, que son ya las montañas, empiezan a desenfocarse un poco. Eso le da cierto elemento interesante que emula un poco lo que sucede en la vida real cuando yo utilizo un lente de verdad. Aquí empiezo a modificar un poco también lo que les comentaba de la distancia focal y ustedes se dan cuenta como en el plano de la izquierda puedo ir modificando qué es de todo esto lo que yo estoy enfocando de mi toma. Es decir, si yo lo llevo hasta el fondo, voy a ver que los elementos de las montañas van a estar enfocadas, más no mi venado. Si yo aumento la apertura, voy a ver ese desenfoque entre planos de una manera más drástica. Entre más abierto esté la apertura, más cambio de desenfoque voy a ver entre las distancias.
Acá tenemos un enfoque total del fondo, de la primera línea de montañas, por ejemplo, y las estoy enfocando a ellas. Y en cambio, si modifico esta parte y lo traigo más hacia el frente, ustedes van a ver cómo de a pocos se van enfocando elementos más cercanos a la cámara hasta llegar a nuestro venado. Lo interesante de todos estos elementos es que si ustedes se fijan aquí en las propiedades, en la parte de la izquierda van a ver el icono de cronómetro, lo cual me da a entender que yo puedo animar esta propiedad. Es decir, yo puedo decirle que pase de enfocar el venado a unos segundos después, 5 segundos después, decirle que enfoque la parte más lejana en esta composición, que sería la primera línea de montañas. Más o menos por aquí. Ese es el recorrido que me va a hacer. Vamos a darle barra espaciadora para ver qué tal queda. Y entonces estos son elementos interesantes que nosotros podemos animar. Podemos hacer que primero esté en primer plano el ciervo, después enfocar otro elemento y después volver a traerlo al ciervo. Todo dependiendo de cómo yo maneje mis keyframes. Yo puedo traerlo de vuelta acá para que lo vuelva a enfocar, reducir un poco la distancia en tiempo y ver qué tal queda esto. Y a este movimiento de foco también podemos empezar a cambiarle la posición de la cámara, es decir, nosotros tenemos varias posibilidades de cambiar lo que esta cámara está enfocando. No solo cambiar los elementos que están dentro de la composición, porque yo podría empezar a animar cada uno de estos elementos, mover los árboles, mover el ciervo, mover las nubes. Vamos hasta la capa de nubes, abrimos posición, empecemos nuestro keyframe. Empecemos desde una posición, por ejemplo, aquí lateral, para que la nube vaya cambiando hacia la derecha, como por acá. Lo movemos sobre el eje X. Y vamos a la segunda nube. Presionamos P, abrimos posición. Movámosla en el otro sentido, que vaya desde la derecha hasta la izquierda, como para que se note la diferencia. Ponemos el primer keyframe, el segundo. Hacemos esa interpolación de movimiento de posición. Vamos a ver qué tal se ve. Están pasando un poco rápidamente las nubes. Vamos a cambiar un poco estos keyframes para llevarlos más adelante, que sea más lenta la animación. Pero por ahora lo que quería mostrarles es que la cámara también puede cambiar su posición de diferentes maneras. Es decir, puede cambiar en el espacio o puede cambiar también sobre sí misma respecto a girar sobre el eje X, girar sobre el eje Y, sobre el eje Z, o desplazarse también en el espacio. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta, porque si bien yo puedo mover la cámara aquí dentro de Transform, puedo cambiar su posición y cambiar también su rotación. Vamos a ver un poco cómo reacciona. Cambiarla de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Y ustedes ven también que los objetos van reaccionando también a partir de su posición, cosa que nos costaría hacer mucho si estuviéramos modificando cada uno de los elementos. Aquí ya por estar posicionados dentro de un espacio tridimensional, cada elemento va reaccionando de diferente forma. Este efecto, que se le suele denominar parallax, era muy utilizado también dentro de la animación tradicional, con los acetatos a diferentes velocidades. Parecía que la animación que estábamos haciendo tenía diferentes profundidades en cada uno de esos planos. Para hacer un movimiento mucho más rápido de eso que estábamos viendo ahora, un poco más intuitivo, en lugar de estar cambiando los valores aquí de posición, lo que nosotros podemos hacer también es recurrir a esta herramienta, Track Camera Tool, que nos permite hacer, por ejemplo, movimientos más complejos como este, que me vendría a dar una especie de movimiento respecto a orbitar la cámara, respecto a su posición, a su punto de posición, es decir, modificar su orientación tanto en el eje X, en el eje Y, como en el eje Z.
de una manera mucho más intuitiva. Si ustedes se dan cuenta, los tres valores están cambiando en este punto de orientación de mi cámara. Esto significa también que yo podría dar clic aquí para iniciar mi interpolación o una animación dentro de orientación, cambiar hasta cierto punto y modificarla de una manera más intuitiva y hacer que entonces la cámara vaya con esa dirección de cambio. Vamos a dar control Z. La segunda, acá, me permite hacer un movimiento sobre el eje X y sobre el eje Y de esa posición, es decir, desplazarme, como ustedes lo ven acá en el plano superior, estoy modificando su posición, la posición de la cámara sobre el eje X o sobre el eje Y también. Es decir, cambiando la cámara de su posición original hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a darle control Z. Y la última posibilidad es la de posición, pero sobre el eje Z, es decir, alejarme o acercarme más. Esto es algo que nosotros también podemos modificar con valores o modificarlo directamente acá en el plano, pero sigue siendo una forma mucho más intuitiva y mucho más rápida el hacerlo con esta herramienta. El shortcut o la tecla directa para acceder a esta herramienta es la letra C. Cuando ustedes presionan la letra C, les va a alterar dependiendo de lo que necesiten, y cada vez que ustedes presionen C, les va a dar una parte de la herramienta diferente. Y finalmente, otro de los elementos que quería mostrarles para la cámara es lo que hablábamos cuando configurábamos al inicio la creación de esta capa con cámara, y es aquí en Layer, Camera Settings, les hablé de que había una posibilidad de tener una cámara con un nodo o con dos nodos. Cuando estamos hablando de un nodo, yo solo puedo modificar la posición de la cámara. Esto es lo que estábamos rotando sobre su eje, subiendo, bajándolo. También podríamos hacer una rotación, por ejemplo, aquí hacia la izquierda, hacia la derecha, sobre su propio eje, arriba, hacia abajo, etc. Pero todo lo que estamos moviendo, las propiedades de lo que estamos moviendo, es un solo eje. Pero hay una forma más compleja de hacer ese movimiento de la cámara, y es cuando estamos con dos nodos. En Camera Settings, al crear la cámara o al acceder a Camera Settings, ustedes pueden cambiar de un nodo a dos nodos. Cuando ustedes tienen dos nodos, ustedes tienen la posición de la cámara, que viene siendo este punto aquí, que ustedes ven y que hemos estado modificando, y un segundo punto, que es el punto de interés de la cámara, es decir, hacia dónde está viendo la cámara. Hacia dónde está viendo la cámara, cuál es justamente su punto de interés dentro de toda mi composición. No hay que confundirlo con el enfoque es otro elemento, pero el punto de interés podría ser, por ejemplo, en este caso, que al mover la cámara siempre esté orientándose hacia el venado. Ojo, es diferente decir que lo esté enfocando a que esté dirigiéndose hacia, porque yo puedo acercarlo y entonces el foco va a perderse, porque no lo he enfocado. El enfoque, el punto del enfoque está dentro de las opciones de la cámara, yo puedo cambiarlo acá, ya lo vimos, dentro de la distancia focal. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre que yo modifique la posición de la cámara, va a estar siempre orientándose hacia el venado. Es decir, este punto de interés me permite también, al modificarlo, ver hacia qué parte de mi composición va a estar siempre dirigiéndose la cámara. Además, como es otro punto, otra variable de posición sobre mi plano y sobre el espacio, yo también puedo animarla, es decir, yo puedo modificar tanto la posición como el punto de interés. Yo puedo decir que inicie allí, más adelante aquí, yo puedo decir que cambie de posición hasta este punto, pero también puedo decirle que el punto de interés también cambie hacia otro elemento. Como ustedes pueden intuir ya en este punto, esto complejiza mucho más las cosas. Si yo en realidad no quiero hacer un cambio que sea tan complejo, puedo utilizar una cámara de un solo nodo, que es una cámara que normalmente se usa, que es regular el movimiento, pero este tipo de cambios sobre el punto de interés, en el desplazamiento, me va a generar también tomas muy interesantes que ustedes podrían hacer también si estuvieran en el espacio 3D moviéndose. Miren cómo las nubes, por ejemplo, van cambiando de su posición,
A esto yo le podría empezar a hacer modificaciones sobre la posición de la cámara. En cuanto a movimiento, podríamos empezar a hacer un pad mucho más sinuoso sobre el espacio 3D. Cada una de las variables que yo vaya haciendo obviamente van a ser requerimientos para el computador. Cada uno de los elementos que yo vaya añadiendo requieren de más tiempo de render, pero sin duda va generando un efecto muy interesante. A medida que la cámara avanza, también hay otros elementos que yo puedo ir modificando. Acuérdense, por ejemplo, de la rotación sobre el eje X, Y o Z. Pensemos, por ejemplo, sobre el eje X, cómo podría ser un cambio leve de rotación. Recuerden que todos estos keyframes también pueden suavizarse con F9, como lo habíamos visto en otras clases, para que el movimiento también sea más fluido. En este caso hay algunos elementos que se me salen de la cámara, de la composición, algo que se corrige fácilmente simplemente ampliando un poco el tamaño de lo que yo voy generando. Un fondo de unas dimensiones considerables es recomendable para que no me suceda eso. También ir corrigiendo quizás algunos de los elementos que se van desplazando, por ejemplo acá las montañas. También teniendo un poco en cuenta el recorrido que tiene mi cámara. Recuerden que todo esto que estamos trabajando acá se puede hacer también con capas hechas en Photoshop, es decir, no tiene que ser necesariamente ilustración vectorial, sino que también podrían ser fotografías recortadas o fondos de otro tipo, o combinaciones de vectores con imágenes de mapas de bits. Recuerden también que mientras van trabajando es posible reducir acá la resolución de mi previsualización. Hay diferentes opciones, yo aquí lo tenía en la mitad de la resolución, puedo ponerlo en un tercio o en un cuarto, lo cual me va a permitir renderizar e ir previsualizando mi trabajo de una manera más rápida, sin pedirle mucho o exigirle mucho a mi computador, y ya en el momento en el que yo exporte, pues ya se va a exportar con toda la resolución o con las características que yo establezca en el momento de exportar.